Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a este lugar. Vamos a hacer una palabra de oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre Mateo 24, pero quiero que hagamos una oración para que Dios dirija este estudio. Así que vengamos de rodillas. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites reunirlos como un pequeño grupo en esta tarde. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Podamos aprender de que estamos viviendo en los últimos días de esta historia. Señor, bendice, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Podamos estar atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que hablemos algo acerca de Mateo 24. Todos conocemos ese capítulo profético, Mateo 24. Muchas veces nosotros predicamos de Mateo 24, pero en realidad no hemos visto la esencia del capítulo. Hay una esencia ahí que necesitamos comprender. Quiero que en este pequeño estudio veamos la importancia de estudiar este capítulo, lo que este capítulo presenta acerca de las señales de la venida de Jesús y lo que este capítulo presenta acerca de una señal en específico que anuncia la venida de Jesús cuando esté a las puertas. Me llamó la atención una cita de Elena de White, que está en el libro Obreros Evangélicos, página 154, donde ella habla de la importancia de los predicadores y maestros de estudiar este capítulo. Y noten cómo dice, Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2. El capítulo de Mateo 24 me ha sido presentado repetidas veces como algo a lo que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Imagínense, esto lo dijo Elena de White hace 100 años. Vivimos hoy en el tiempo que estas predicciones se están cumpliendo. Y noten cómo termina. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. Está hablando de los predicadores y maestros. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. O sea que hay temas más importantes que otros, sí, aquí dice ella. Mateo 24 es un capítulo que se debe de predicar hoy en día y que la gente tiene que saber que vivimos en los últimos días. Aquí dice ella, excluyen de sus discursos los temas de menor importancia y presenten estas verdades que decidirán el destino eterno de las almas. Mateo 24 es un capítulo que todos necesitamos entender. Noten cómo inicia Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Es bien importante, hermanos, que entendamos cuál es el contexto de Mateo 24. Después de Jesús hacer lamentación por Jerusalén, sale del templo y les dice a los discípulos, ¿ven todo esto? El templo de Jerusalén, una maravilla del mundo en los tiempos de los discípulos. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, hermanos, tiene doble cumplimiento. Se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando Tito, el general Tito Vespasiano, destruyó Jerusalén en el año 70. Se cumplió parcialmente en Mateo 24, con la destrucción del templo.
Hasta el día de hoy vemos el templo, solamente vemos las ruinas del templo de Jerusalén, porque se cumplió esta predicción que Jesús hizo. Pero Mateo 24 tiene una doble aplicación. Lo que se cumplió parcialmente con la destrucción de Jerusalén en el año 70 tiene un cumplimiento a escala mundial al final de la historia, y es en la que estamos viviendo. Es muy importante que entendamos esto. Note lo que dice Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, página 19, sobre Mateo 24. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a ese evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar, o sea, un tipo, para tipificar la última gran destrucción del mundo. Así como sucedió con Jerusalén en el año 70, así va a suceder con el mundo antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo. Va a haber una destrucción de este mundo. Y esto es lo que enseña Mateo 24, la doble aplicación de este capítulo profético. Noten cómo dice también Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351. Y también está en Eventos de los Últimos Días, página 92, 19, en Eventos de los Últimos Días. Dice: sobre el Monte de los Olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerra, rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias. Noten cómo dice, pestilencias, hambres, terremotos en lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Y cita Mateo capítulo 24, versículos 6 y 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplica más directamente a los postreros días. O sea, Mateo 24 tiene una doble aplicación. ¿Cuál es esa doble aplicación? Lo que estamos viviendo, hermanos, en tiempo presente, cómo se está cumpliendo este capítulo. Noten lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 3 y 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Están conmigo, hermanos, leyendo correctamente? El texto dice que los discípulos hicieron una pregunta sobre la señal de su venida, no de las señales. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Está leyendo la Biblia conmigo? Los discípulos están preguntando por una señal en específico, no por señales. ¿Están conmigo? ¿Va que nadie había notado esto? Está hablando, los discípulos están preguntando en plural o en singular. Singular. Una, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pero note que Jesús entremezcla la respuesta con ciertos eventos que precederán a su venida. Y dice: respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero los discípulos estaban preguntando por una señal específica que anunciaba el fin. Pero Jesús les dice ahora: va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto, pero aún no es el fin. Pero aún no se ha contestado la pregunta de los discípulos, porque los discípulos quieren saber una señal que anuncia ¿qué? Su venida. Dinos cuál es la señal de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuántos habían notado eso? Interesante. Habrán guerras o rumores de guerras, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, lo que estamos viviendo, hermano, hoy en día, las pestes, la gripe porcina, la ébola, un montón de enfermedades. Hoy tenemos el coronavirus, un montón de pestes que están surgiendo y que están devastando con la humanidad. Todo esto se está cumpliendo porque vivimos en las predicciones de este capítulo.
habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué significa eso? Que solamente hemos visto la pulga. Falta que veamos ¿qué? El elefante. O sea, esto no es nada lo que está por venir. Faltan cosas peores. Está escrito. Esto es principio de ¿qué? De dolores. Terrible, hermano. Algunas veces uno no quisiera hablar de esto, pero porque la gente como que entra en pánico. Pero son cosas que tienen que suceder, querramos o no querramos, porque está escrito. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 13, párrafo 2. Las calamidades de tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán ¿qué? Rápidos. Poderosa cita. Ahora, hermanos, estamos viviendo en las predicciones de este capítulo. Ahora, ¿qué debemos de hacer como iglesia? ¿Qué debemos de hacer como miembros de iglesia? Orar para que Dios ya no permita estas calamidades. Para eso debemos de orar. Yo miro hermanos en las redes sociales pidiendo que oremos para que Dios quite el coronavirus. Eso es absurdo. Es como que nosotros oremos para que Dios se ponga en contra de su palabra. Si esto tiene que suceder. Es como que le oremos a Dios: Dios, ya no permita que hayan terremotos, hambres y pestes. Eso es como que estemos haciendo que Dios se ponga en contra de su palabra. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia frente a estos acontecimientos o a estos presagios portentosos, como dice Elena de Guay? ¿Qué debemos de hacer? La Biblia tiene respuesta. Miren cómo dice Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámoslos de la armadura de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, ni en borracheras, no en lujurias ni en laxivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia hoy? Consagrando nuestras vidas, porque estamos viendo en los últimos días de esta historia. Noten cómo dice 1 de Pedro 4:7. 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? Orando, clamando a Dios, porque vivimos en los últimos días. Ahora, la pregunta que Jesús aún no contestó a los discípulos, porque los discípulos preguntaron: ¿por qué? Dinos cuál será la señal de tu venida. ¿Cuál iba a ser la señal? Jesús no la contestó, pero más adelante en el capítulo la contestó. ¿Saben cuál es la señal, la única señal que anuncia la venida de Jesús? ¿Cuál es? Nótenlo como dice Mateo 24:14. Aquí Jesús contestó lo que los discípulos habían preguntado. Noten: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es la señal que anuncia la venida de Jesús? Que Jesús ya viene. La predicación, ¿qué? Del evangelio en todo el mundo. ¿Saben por qué digo esto, hermano? Porque guerras, terremotos, hambres y pestes siempre han habido, aún antes de la destrucción de Jerusalén. Pero esto va incrementando, pero aún no es el fin. Pero cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces ¿qué? Vendrá el fin. O sea, la iglesia, aparte de consagrar cada uno de nosotros nuestras vidas, la iglesia tiene que hacer una misión en esta tierra. ¿Cuál es? La única solución es predicar el evangelio, que es lo que salva a los seres humanos. O sea, la iglesia no tiene que orar para que Dios detenga los terremotos. La iglesia no tiene que orar para que Dios quite el coronavirus. La iglesia no tiene que orar para que Dios
no permita los incendios. Eso es absurdo. Ni para que Dios quite la guerra, porque eso ¿qué? Siempre las habrán. La iglesia, ¿saben qué debe hacer? Orar para que la gente se convierta a Cristo y se arrepientan de sus pecados. Eso debe hacer la iglesia. Y será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Esa es la señal que los discípulos preguntaron, que anuncia la venida de Jesús. Y esto lo corrobora Elena de White en Eventos de los Últimos Días, página 17. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces ¿qué? Vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cerca el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Tremendo, hermano. Esto irá de mal en peor, hermanos. Y debemos de prepararlos y estar conscientes de que este mundo está por colapsar. Este mundo está por colapsar, como dice Pablo, que la tierra gime a dolor de parto. La palabra gemir es como cuando una mujer está pariendo, dando a luz, un gran dolor. Así usa Pablo la terminología. La tierra gime a dolor de parto. O sea, este mundo está por colapsar. Ya no hay tiempo que perder. Ahora, y saben, hermanos, que el diablo conoce bien perfectamente esto. Así que lo que hace es él meter la mano peluda. ¿Saben qué significa ese término? Meter la mano peluda. O sea, que mete su mano, ¿para qué? Para arruinar las cosas y empeorarlas. ¿Por qué razón, hermano? El diablo sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12, noten cómo dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Noten cómo dice esta cita en Conflicto de los Siglos, página 576. Conflicto de los Siglos, página 576, dice: Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo, noten, hermano, ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies madura y a ellos les sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas. Y sigue diciendo: y miles de seres perecen en la pestilencia. ¿Han visto ustedes la noticia, hermano? Hoy vi una noticia en Italia, donde cientos de ataúdes de gente que se ha muerto del coronavirus, a enterrarlo, que ni permiten que sus familiares lo vean, porque eso es contagioso. Tremendo, hermanos. Tremendo. Y sigue diciendo: las plagas irán menudeando más y más y serán más desastrosas. Lo que dijo Jesús: esto será principio de dolores. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley. ¿Por qué está cayendo la maldición en esta tierra? Aquí dice: porque traspasaron la ley, contaminaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. El mundo está pagando por sus propios pecados, hermanos. La destrucción del hombre por el hombre. El mismo hombre está llamando a los juicios de Dios a esta tierra, y Dios está retirando su misericordia y están cayendo ya gotas de la ira de Dios. Noten cómo dice:
Conflicto de los siglos, página 575, párrafo 4. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley. ¿Qué está pasando en este mundo, hermano? La gracia de Dios se está ¿qué? Retirando. La misericordia de Dios se está retirando de este mundo, y están cayendo ya gotas de la ira de Dios. Y sigue diciendo: Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracia sobre otros, y al mismo tiempo que hará creer que a los hombres que Dios es quien los aflige. Tremendo, hermano. Ahora, como dije al principio, ¿qué debemos de hacer? Orar para que Dios quite todos estos juicios. Orar para que Dios tenga misericordia de la humanidad y ya no hayan terremotos, pestes, huracanes y ciclones y tsunamis. ¿Para eso debemos de orar? No, es una forma errada de orar. Si usted oraba de esa manera, ya no ore así, porque entonces usted está haciendo que Dios se ponga en contra de su palabra, porque esto tiene que suceder. ¿Qué debemos de hacer? Orar para que la gente que acepte el mensaje y se arrepiente de su pecado, y nosotros, si no nos hemos arrepentido, podamos nosotros arreglar cuentas con nuestro Dios antes de que se termine la misericordia para esta humanidad. No oremos para que Dios se quite el coronavirus. Sí, lógico. ¿Han visto ustedes que hay gente que dice: oremos para que Dios quite esta plaga? Oremos para que ya no hayan pobres en el mundo. Oremos para que... un montón de cosas que la gente ora. Y yo veo que hasta canales adventistas dicen ese disparate. Oremos por Venezuela para que se termine la guerra. Oremos para que en Brasil ya no haya incendio. Oremos para que en Italia no haya tal cosa. Oremos. Eso es ilógico. Y hay hermanos que hasta hacen cadenas de oración. Oremos para que ya no haya más muertos. Esto tiene que suceder, dijo Jesús, porque es principio de dolores. Pero a pesar de esto, hermanos, Dios da un rescate, y ese rescate viene ¿de dónde? De arriba, el Evangelio. La única forma de que el ser humano pueda salvarse de los juicios de Dios es a través del Evangelio, y el Evangelio es aceptar a Jesús como el único suficiente Salvador. El rescate no viene de ningún lado terrestre, el rescate viene del cielo, del Evangelio eterno. Y saben algo muy importante, hermano. Jesús dijo: y será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto mismo lo encontramos en Apocalipsis, en los mensajes de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que traía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6 y 7. Pero en el versículo 14 de Apocalipsis 14 dice: vi ¿a qué? Al Hijo del Hombre sentado ¿qué? Sobre la nube con una voz aguda, la venida de Jesús. En otras palabras, lo que prepara al mundo para la venida de Jesús, ¿cuál es? Los mensajes de ¿qué? De los 3 ángeles, que en Mateo 24 se le llama la predicación ¿qué? Del Evangelio. O sea que Apocalipsis 14 y Mateo 24 son capítulos paralelos que se deben de estudiar, porque plasman los mismos bosquejos proféticos y escatológicos del tiempo del fin. Mateo 24 termina con el fin del mundo y la segunda venida de Jesús, mientras que Apocalipsis 14 habla de la predicación del Evangelio y termina con la venida de Jesús y viene a cegar la tierra, las uvas y la mies. Hermanos, qué precioso capítulo que debemos de ponerle suprema atención como pueblo de Dios, porque vivimos en las predicciones de este capítulo. Hermanos, ¿quedó claro este estudio, hermanos? ¿Quedó claro cuál es el significado de Mateo 24? Anunciar la segunda venida de Jesús y la predicación del Evangelio. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y de aquellas almas que aún no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque el problema no es morir, porque todos tenemos que morir tarde o temprano. El problema, ¿sabe cuál es? Morir sin Cristo. Eso sí es terrible, hermano. Porque morir cristianos y no cristianos, tenemos que morir. No estamos exentos a que no nos pueda caer un virus.
porque vivimos en este mundo. Pablo dijo, ¿quién enfermo y yo no enfermo? ¿Han leído ustedes alguna vez este capítulo? Estamos expuestos aquí en este mundo, vivimos en un campo de batalla, que en un campo de batalla estamos expuestos a que los hiera una bala o los mate una bala. Y este mundo es el campo de batalla, pero el problema no es ese, el problema es morir sin Cristo. Tantas personas que se están muriendo sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y el deber de nosotros es anunciarles que Cristo viene por segunda vez y que la única forma de salvarlos de los juicios de Dios es a través de Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga.